Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén.
Sí. Cuando le propuse a Jenny que leyésemos el capítulo completo, siempre resulta un poco así, parece que es mucha lectura, ¿no? La realidad es que lo recomendable para analizar un texto sería leer el mayor número posible de contextos, ¿no? Lo recomendable sería haber leído la epístola entera, que son 6 capítulos. Lo que pasa es que va a resultar un poco difícil. Yo siempre he tenido oportunidad de recomendar a algunos grupos, a algunos hermanos que han tenido dificultad para tener predicadores o dificultad para estudiar la Biblia aquí más profundamente. Yo siempre he tenido oportunidad de decirle, no os preocupéis, limitaros a leer la palabra. Yo creo que leyendo la palabra, este texto que acabamos de leer, ¡wow!, nos deja completamente desalmados. El texto yo lo he titulado El pensamiento, una vida santa y victoriosa. Pero he pretendido poner en los medios una vida apartada y victoriosa. Porque quizás dice algo más, ¿verdad?, acerca de la necesidad de vivir de una manera determinada por parte de todos los creyentes. Antes de continuar adelante, creo que hay una hermana que nos está visitando últimamente que es de Venezuela. No sé si está por aquí. No ha venido hoy. No obstante, estamos muy sensibilizados con el tema de Venezuela. Los medios nos tienen las carnes abiertas continuamente, el tiempo pasa, transcurre, pensamos en las criaturas que puede que todavía estén vivas entre los escombros y no tenemos más remedio que pedir a Dios misericordia, pedir clemencia. Yo os ruego, nos ponemos un momentito de pie, mantenemos un momento de silencio pensando en Venezuela y yo concluiré este tiempo en oración. Señor, nuestro corazón siente amor hacia la situación que se está creando en Venezuela. No podemos hacer nada por aquellas criaturas que ya han fallecido, pero sí, Señor, queremos interceder por la posibilidad de que aún encuentren alguna criatura debajo de los escombros, Señor. Pedimos que dé capacidad a todos aquellos que están buscando, Señor, a las autoridades que están dirigiendo, sobre todo aquellas familias que también tienen ya la certeza de que han perdido seres queridos. Nos unimos, Señor, somos solidarios con el mundo entero que está pensando en esta tremenda tragedia, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que tú derrames bendiciones sobreabundantes y que sea una oportunidad, quizás extraordinaria, donde dé que pensar a muchas gentes la necesidad de tener las cuentas ajustadas contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Siéntense, por favor. Bueno, tampoco quiero dejar de decir que hoy hay un matrimonio que nos está visitando, que lo conocimos en nuestro famoso Cántale. Y ellos son creyentes, pero tenían interés en visitarnos en esta mañana. Él es Manfred y Alexandra, que allí están, y después tendremos oportunidad de saludarles. Y también me han sorprendido los papás de José Antonio. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, bueno, esta señora, sí, esta señora es que la conozco desde antes de casarse. Qué cosa, hace muchos años, ¿verdad? Pero tenía yo 20 años cuando hice el ejército, serví a la patria aquí en mi país y tuve por compañero
a un hermano, es tu hermano, ¿verdad? José María Gómez Villalón. Así que estoy muy contento de poder verle entre nosotros, Siempre es un motivo de alegría. Quiero comentar a modo de introducción de esta carta que tenemos delante a los Efesios, que fue escrita por el apóstol Pablo estando en la cárcel. Esta carta ha sido llamada como la reina de las epístolas, ya que en ella encontramos la más alta expresión de contenido del pensamiento del Nuevo Testamento. El gran filósofo inglés Coleridge, que finales del siglo XVIII, dijo de esta carta que era la más divina composición humana. Y agregaba, abarca en primer término aquellas doctrinas peculiares al cristianismo y luego los preceptos comunes a la religión natural. En los 3 primeros capítulos de los 6 que compone esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo ofrece su concepto sobre la unidad de Cristo. Cuando estábamos en la alabanza decía, pareciera que nos hemos puesto de acuerdo. En los siguientes 3, los 3 finales, dice mucho sobre el lugar de la Iglesia en el plan de Dios para llevar a cabo esta unidad. Antes de entrar de lleno en el texto, vamos a tener una oración. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender, a poder aplicar, a poder mostrarnos a nosotros mismos la manera de comportarnos, la manera de actuar ante un llamamiento tan grande. Bendice a todos aquí en esta mañana, que tengamos corazones dispuestos para entender y para aplicar aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Como hemos dicho, esta primera parte, los 3 primeros capítulos, trata sobre un enfoque doctrinal de las enseñanzas que quiere imponer, que quiere impartir con respecto a la Iglesia y muy especialmente con lo relativo a la unidad en el Señor Jesucristo. La segunda parte, que comienza en este capítulo 3, en el capítulo 4, que vamos a mencionar parte de este capítulo, una exhortación a una conducta práctica dentro de la propia Iglesia del Señor, lo que podemos llamar la nueva comunidad cristiana. Cualquier enseñanza, por muy buena, por muy correcta que sea, por muy bien que se nos explique, no tiene sentido si no hay una aplicación lógica en la vida del creyente o si no se pone en práctica eso que estamos escuchando y que pretendemos aprender. Pablo hasta aquí ha expuesto el ideal de la Iglesia como expresión práctica de la gloria de Dios en la tierra. Ahora habla de la vida y el comportamiento de la propia Iglesia del Señor. Esta carta fue enviada a todas las iglesias de Oriente para anunciarles que la unidad destinada a todos los hombres y a todas las cosas no podrá ser lograda si no es con el Señor Jesucristo, si no es con la persona del Señor Jesucristo. Y la tarea suprema de la Iglesia es ser el instrumento que Dios usa, el cuerpo de Cristo, en la obra de reconciliación mundial con los hombres y de los hombres con Dios. El apóstol nos presenta 2 características de la Iglesia. Por una parte, la unidad que hemos mencionado, que está a partir del capítulo 4, gran parte del capítulo 4, y sus capacidades y propósito, que es el fin del capítulo 4 y parte del capítulo 5. Por eso decía que es muy interesante leer toda la epístola. Quizás sea una buena cosa que podamos hacer en esta semana, leer toda la epístola a los Efesios. Si bien en la primera parte de esta carta el apóstol
trata del propósito eterno de Dios de reunir en el Señor Jesucristo todas las cosas, ahora está haciendo un llamamiento a la fidelidad por parte de todos los creyentes. Esta finalidad tiene que ver con una conducta digna, como podemos leer en el versículo 1 de este capítulo 4, en respuesta a la vocación con que fuisteis llamados. La fidelidad de los miembros de la Iglesia es esencial para que haya una unidad del cuerpo. El llamado de los cristianos es una vocación sagrada que compete a cada creyente, es algo individual. El Señor te llama. El Señor incluso conoce nuestro nombre. El Señor te llama por tu nombre. Y es en razón a tu respuesta si realmente puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. Es un llamado individual, como podemos leer en el texto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La exhortación de Pablo tiene que ver con el estilo de vida de los creyentes. ¿Cómo vive el creyente? ¿Qué hace el creyente? ¿Cómo se desenvuelve el creyente? ¿Qué tipo de negocios tiene el creyente? ¿De qué manera lleva el negocio? ¿Cuántas veces debe o no debe engañar a Hacienda? Todo eso tiene que ver con la vida del creyente, con la manera de comportarnos de cada uno de los creyentes, porque somos una nueva creación, somos una nueva criatura y por consiguiente se exige, se pide, se solicita de los creyentes que tengan una nueva manera de vivir. Este estilo de vida tiene que alcanzar la medida elevada del llamamiento a que corresponde, porque no solo tiene que ver con aquellos que somos llamados, fíjate qué importancia, no solo tiene que ver con aquellos que somos llamados, sino en razón de quién es el que nos ha llamado. Además, esta conducta y el llamamiento a que responde tiene que ver con la Iglesia. Los llamados son los miembros de la Iglesia y el que hizo el llamamiento es Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Una vez se resalta la importancia de esta conducta, porque tiene que ver con el cuerpo, porque el llamamiento es a cada creyente en razón de lo que es y qué forma. El andar cristiano en el mundo es el único testimonio que tiene el mundo para ver cómo el Señor se manifiesta en el mundo. Porque cuántas veces nos gustaría, como incluso en la época de Jesús, Señor, mando que descienda una legión de ángeles para que extermine, ¿verdad? Cuántas veces tenemos gran necesidad de que el Señor se manifieste, pero es precisamente a través de la vivencia, de la actuación, del comportamiento de cada uno de los que formamos parte del cuerpo del Señor, es como el mundo puede ver el llamamiento o la atracción de nuestro Señor hacia nosotros. Hay 4 cosas que queremos dar una mayor amplitud de explicación. En el versículo 2 del capítulo 4 encontramos una receta y algunos ingredientes y también un elemento que une y que consolida cuando dice soportándoos. Llevaos bien para mantener la unidad, versículo 3, para mantener la unidad de la fe. Todos estos ingredientes son necesarios para presentar la tarta, presentarlo de una manera adecuada. Y puede que este pastel no tenga sabor ninguno si faltasen alguno de estos ingredientes. Dada la importancia, tenemos que dedicar unos momentos más amplios a la consideración de ellos. En primer lugar, está hablando de la humildad. Describe la actitud de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo, sin arrogancia, en relación con los demás hermanos. En realidad, la palabra humildad, en su adecuada interpretación,
fue presentada por el mismo cristianismo. Se puede afirmar que en el griego no existe ninguna palabra para humildad que no sugiera al mismo tiempo algo de bajeza. Y yo creo que eso es fácilmente entendible en el español. No lo sé si en otros idiomas así resulta, pero en el español es fácilmente entendible, porque cuando hablamos de humildad no podemos dejar de pensar también en algo que es bajo, algo que no es debidamente correcto. Y así es como el griego realmente lo está presentando. No es en absoluto una virtud, según el concepto griego de la palabra. En este mundo consideraba que se trataba de algo rastrero que se ha de despreciar antes que desear. Sin embargo, el cristianismo la colocó justamente en el primer plano entre todas las virtudes cristianas. Es, de hecho, la virtud de la cual dependen y provienen todas las demás virtudes. La humildad cristiana depende del conocimiento de uno mismo. El ser humano sueña con ilusiones, éxitos, elocuencias, sabidurías, vencedores, los que marcamos el gol de la victoria, el héroe en el escalofriante rescate en el mar. Yo puedo pensar que soy el mejor cantante hasta que escucho los coros de nuestra iglesia, claro. Puedo pensar que soy el mejor predicador hasta que escucho otros, muchos, y me doy cuenta que pobre de mí, ¿verdad? El concepto que cada uno tiene de sí mismo depende del punto de referencia que apliquemos. Cuando en realidad y a la luz de comparar nuestras vidas a la vida de Jesús, nos tendríamos que dar cuenta de nuestra bajeza. La humildad estima a los demás de igual valor y derecho delante de Dios. Decía Ernesto Trench, un teólogo español de principio de siglo, yo llegué a conocerlo vivo, que la humildad proviene del sentimiento constante de nuestra propia condición de criaturas. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, dependemos total y absolutamente de nuestro Dios. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Decía un teólogo, hasta la venida de Jesucristo no se ha conocido la auténtica humildad verdadera. Va unida a la mansedumbre, que es la dulzura del espíritu. El maestro griego Aristóteles parece que fue el que acuñó la idea aquella de que la virtud está en el centro de dos extremos. Con relación a esta virtud se trata de dominar en todo momento nuestro comportamiento, tener control de la situación, no dejarnos llevar por la ira o por la emoción. Este sabio definía la mansedumbre como el medio de la, en el medio de la excesiva cólera o ira y la mansedumbre excesiva. De aquí que podamos leer en este mismo capítulo que hemos leído, del capítulo 4, airaos, pero no pequéis. ¿Quién puede dejar de airarse en un momento determinado? Qué difícil resulta mantener el lugar céntrico de la situación, pero es posible que podamos controlar la situación con el poder y con la ayuda de nuestro Dios. Se trata de la persona que se disgusta en el momento oportuno y jamás a destiempo. Es el hombre que ha sido capaz de morir al yo y para quien toda la vida está dirigida, controlada, dominada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es el caballero de Dios, es la dama de Dios, mansedumbre. Tiene que ver con la gentileza, como bien decía la traducción que hemos leído, con la gentileza con la que nos tratamos los unos a los otros. Y tiene mucho que ver con la humildad, que está estrechamente vinculada.
Si atendemos la enseñanza, o antes podíamos ver algo que nos puede servir de ejemplo, cuando un perro pequeño se mete con un rottweiler, ¿verdad? Y el perro pequeño y el rottweiler lo está así mirando y sabiendo que de una dentellada lo puede quitar de en medio, pero no lo hace. Algo así es la paciencia. O si entendemos la enseñanza de las palabras, Pablo interpela al pecador: ¿o menospreciáis la paciencia de Dios? En Romanos 2:4. O como dice 2 de Pedro 3:15, tened entendidos que la paciencia de Dios, ¿qué cosa? Tened entendidos que la paciencia de Dios es para nuestra salvación. La paciencia de Dios aguarda y ama. Como leemos en la palabra, no es que el Señor espera pacientemente a que tú puedas llegar a aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Yo tuve el privilegio de conocer y aceptar a Jesús en mi temprana edad, pero he conocido a muchos que han llevado años y años y años y años escuchando y no han sido capaces de rendir sus vidas a nuestro Dios, de tal manera que no pueden tener seguridad de qué será de sus propias vidas. Pero el Señor es paciente, es misericordioso y sigue esperando a que tú te rindas al poder y a la autoridad de nuestro Dios. Tened entendidos que la paciencia de Dios es para nuestra salvación. La paciencia de Dios aguarda y ama. Los cristianos debemos de tener la misma paciencia con los demás que la paciencia que Dios tuvo con nosotros, soportándonos los unos a los otros con amor. Según el nuevo léxico griego-español del Nuevo Testamento, se puede interpretar también como mansedumbre y tolerancia. Este ingrediente es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia, sin contrariarse o sin impacientarse. Y como no, la otra virtud, el amor, es la característica cristiana clave y significa una benevolencia invencible. La palabra ágape recoge mejor este término, pues para el original griego existen varias palabras para el término amor. Sí, porque el término ágape requiere, además de sentimientos, fíjate bien, requiere una voluntad, una decisión. Cuando tú has visto estos días sacar a una mujer que dio a luz en ese camino y salía ese bebé, el corazón se desprendía amor. Es algo innato en el ser humano. Cuando tú ves un bebé indefenso, dependiente, tu corazón mana un amor sincero. Pero hay otros amores que requiere que tú prestes atención y te dispongas a amar en un momento determinado. Por eso la palabra ágape recoge mejor este sentimiento, porque es algo que tiene que depender de ti, es algo que tienes que poner tu voluntad para poder amar a aquel que incluso hay que reconocer que no siempre te agrada. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás tales como son y no como tú quieres que sean. Este tipo de amor viene como consecuencia, mi hermano, de una adecuada relación con nuestro Señor Jesucristo y la presencia permanente del Espíritu Santo. Cuando hay algunas áreas en nuestra vida que no funcionan adecuadamente, que no se ajustan a lo que el Señor nos demanda, tenemos que analizar si adecuadamente nuestra relación es con nuestro Señor Jesucristo. Este andar cristiano no solo refleja un carácter o una actitud cambiada de uno
que antes fuera impulsivo, imprudente y orgulloso, también representa un esfuerzo positivo. Este esfuerzo resulta en la unidad corporal caracterizada por la paz. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Se supone que la Iglesia como un cuerpo ya representa una unidad corporal y espiritual. Mi hermano, esta sería la cuarta virtud, la paz, que puede definirse como la correcta relación entre los hombres. Todo ello vendrá a ser posible cuando seamos capaces de hacer morir el yo, el egoísmo propio, mientras que el yo esté en el centro de nuestra vida, yo sea lo más importante, yo sea que hago lo que quiero, yo determino lo que es bueno, yo intento según mi voluntad. Mientras que eso prevalezca, no puede haber una paz ni en tu vida, ni puede haber una paz íntegra en la comunión de la Iglesia. Porque fíjate, mi hermano, el yo mata. Y hay que tener la adecuada interpretación del concepto iglesia, amor, unidad, porque tenemos que ser conscientes de la necesidad de formar parte de un cuerpo. Importante la necesidad de formar parte de un cuerpo a quien le debemos precisamente todo el respeto. Por eso, esta unidad depende del aporte de cada miembro y es del resultado del comportamiento apropiado de cada uno de ellos. La unidad del espíritu que la Iglesia debe preservar. Efesios capítulo 4. Versículo 4 al versículo 6. Capítulo 4, versículo 4. Me voy a permitir leerlo nuevamente. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Usa una fórmula bien ordenada alrededor de la esencia de la Trinidad. La repetición de palabra un pueblo, un Señor, nos habla de la importancia de esa unidad. Un solo cuerpo. Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo, lo que implica un organismo vivo, dinámico. Esa unión implica coordinación en pensamiento, en planes, en proyectos, en intereses. Estamos interesados, unidos, estamos interesados en el cuerpo. Hay un solo espíritu. El uso de esta expresión junto con la anterior sugiere la idea de que el cuerpo está integrado por y recibe su vida precisamente por el Espíritu que la habita y vivifica. Uno de los hechos que me cautivan es cuando el Señor hizo al hombre así, de barro. Lo hizo de barro. Yo creo que tenía que ser un barro bueno. Lo hizo de barro. Pero ahí estaba el hombre hizo de barro. No se movía hasta que el Señor sopló su aliento. Ahí hay vida. Por eso cuando el creyente sufre una muerte en la familia, tiene claro de que lo que hay ahí en el cementerio es el barro, es la casa, pero no tiene nada que ver con la vida, con el espíritu, porque es ascendido a los cielos. Por eso, un solo espíritu. Precisamente el cuerpo tiene vida porque tiene el Espíritu de Dios. Por eso en la palabra podemos decir que aquellos que no tienen a Dios están muertos en sus delitos y en sus pecados. Fíjate bien, presta atención. Si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, hasta cuerpo eres barro. No eres nada. Aparte del Espíritu, el cuerpo no tiene vida, naturalmente. Sin la Iglesia, el Espíritu estaría desincorporado. En Pentecostés, Cristo dotó a su Iglesia con el poder del Espíritu.
Dice la palabra que fue repartido como una especie de lengua de fuego y repartió el Espíritu sobre aquellos que estaban proclamando el nombre del Señor. Esta presencia espiritual en el cuerpo lo sella con una sola esperanza, la cual es el objetivo de la vocación cristiana. La única esperanza eterna para la humanidad es la que guarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. Fuera del cuerpo de Cristo no hay esperanza, absolutamente ninguna. De una manera progresiva continúa hablando de un solo Señor, la única manera de pertenecer a Él, una sola fe, la única forma en que uno se identifica con Él, un solo bautismo. El único Señor de la Iglesia es Jesucristo y como tal es el objeto de nuestra fe. Lo cual operó en Efesios capítulo 1, 20, 23. La cual operó primero, voy a buscarlo en mi Biblia, aunque lo tengo tomado nota, versículo 20, dice, está en Gálatas, 1, versículo 20, dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el Señor. Los cristianos que forman la Iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y le han reconocido como Señor. Por eso cuando se habla de una salvación universal, uno tiene dolor algunas veces de tener que explicarle a algunas personas que si no tiene a Jesús, no hay salvación universal. Qué duro. Pero si somos fieles a la palabra, no tenemos más remedio que pensar y creer así. Solo en Jesús hay salvación. Si tú no crees en Jesús o no consideras la realidad que Cristo ha muerto por ti, lamentablemente no puedo asegurarte que tengas la vida eterna. Y nos habla de un bautismo. Esta fe se simboliza en el acto del bautismo, en agua, en obediencia a Jesús. Representada en forma gráfica por la inmersión, habla de la realidad espiritual de haber sido sumergido por la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una criatura baja las aguas del bautismo, está siendo enterrado con Jesús y por cuanto Jesús resucitó, esa persona también resucita. Es el bautismo que está simbolizando el nuevo nacimiento en la persona de Jesucristo. Con la expresión un solo Dios y Padre de todos, versículo 6, Pablo llega al clima de esta lista de unidades espirituales. Dios es único y esta realidad era repetida muchas veces por los judíos devotos. No solo es el Dios soberano de los judíos, es también el Dios de los gentiles, es también tu Dios. El pueblo de Israel decía continuamente, y me gusta pensar, porque algo que también me impresionó mucho, me gusta pensar que el pueblo de Israel habla así a un niño recién nacido, así, a su oído, para que ese oído quede impregnado de esa enorme verdad. Escucha, Israel, Yahvé, y únicamente Yahvé es nuestro Dios. Escucha, oído, donde tantas barbaridades entran, que solamente nuestro Dios es el Señor. Este día sugiere, quiero decir antes,
lo más grande y lo único acerca del Dios cristiano no es que sea rey o juez. Lo más grande, ¿sabe qué es? Que es Padre. Es un término que se nos debe quedar grabado para siempre. Dios es Padre. Todo en este mundo está bajo el control absoluto de nuestro Dios. Esa idea sugiere otra figura que usa Pablo para describir a la Iglesia, la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 19. Es que me gusta leerlo en la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas lo que significa ser miembro de la familia de Dios? Ya no eres ajeno, ya tienes un nombre, ya estás sellado con el poder del Espíritu. Eso te da autoridad, seguridad, confianza, alegría, paz, porque es la paz que solamente encontramos en el Señor. Para terminar, vivimos en un mundo mayormente donde existe el desacuerdo. Ya no solamente en la generalidad de la sociedad. Tales desavenencias afectan muy estrictamente a la familia. El maligno tiene mucho interés en destruir la familia. Mucho interés. Por eso ya me da pena, pero hoy ya apenas se habla de matrimonio. La gente se casa un poco. Parece que ahora hay una pequeña subida, que están otra vez intentando casarse. Pero ya es mi pareja, mi amiga, mi compañera. Incluso algunas veces para decir mi mujer hay que mirar un poco así al lado diciendo a ver si a alguien le afecta o le incomoda que yo llame mi mujer, porque rápidamente te puedo decir, no es mujer de nadie, la mujer tiene libertad y no tiene... Está asustado. Porque el mundo tiene interés en deshacer la familia. Hay grandes poderes que están obrando continuamente para desfigurar el concepto de la familia, la unidad de la familia, la dependencia del hombre de la mujer y la mujer del hombre, la relación del matrimonio con los hijos. Familias deshechas, hijos descontrolados, viviendo bajo el mismo techo, pero sin formar hogar, caras serias y rígidas. La sonrisa ya es desconocida. El abrazo apenas existe. El gozo es el gran ausente. La felicidad, ¿qué es eso de la felicidad? Nación se levanta contra nación, hombre contra hombre, categorías contra categorías. Dentro del mismo hombre se libra una incesante lucha entre la parte interior y la parte superior, o dicho de otra manera, entre la carne y el espíritu. Es el designio de Dios que todas estas diferencias puedan resolverse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los hombres y todas las naciones sean una en el Señor Jesucristo. Que en el Señor Jesucristo todas las diferencias sean abolidas y los muros echados por tierra. Dios quiere que en Cristo se introduzca en el mundo la sagrada unidad, y creo que en un lenguaje más moderno y más actual podríamos decir la nueva concordia. Jesucristo constituye el único centro a cuyo alrededor todos pueden congregarse. Y esta es la misión de la Iglesia, mi hermano. Comunicar este mensaje de amor a los hombres. Y va a depender cómo vivamos, cómo nos relacionamos con los nuestros, qué imagen damos ante los demás. Si somos familias gritonas, peleonas, callejeras, o somos personas humildes, capaces de dar un mensaje claro en el mundo donde vivimos. Dice la palabra algo así, que si la campana da un sonido incierto, ¿quién se apercibirá? ¿Quién se dará cuenta
¿quién reconocerá la necesidad que tiene de ajustar sus cuentas con Dios? Si nosotros, los que decimos tener a Dios y el Espíritu de Dios, no estamos dando un tono adecuado. ¿Qué imagen estamos dando? Cristo quiere revertir todo lo que haya en nosotros que no glorifica su nombre. Dios quiere eliminar de mi vida aquello que no le glorifica. Para que la Iglesia tenga éxito, este cuerpo por el cual Cristo obra y por el cual la voz que Cristo habla deben pertenecer a una clase especial, los llamados, los escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a una eterna salvación. Quizá podríamos preguntar, ¿qué lugar ocupo yo? ¿Qué tengo que ver con todo esto? Hermanos, pertenece a la auténtica familia. La familia que tiene vida es aquella que tiene el Espíritu de Dios en tu propia vida. Padre, gracias. Porque un día nos escogiste, nos sacaste de la basura de la vida y nos elevaste hasta la categoría de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Muchas gracias por tu palabra. Esa palabra, como tantas veces decimos, que transforma, que convierte, que cambia, que enseña, que nos inspira, que nos motiva. Esa palabra que podamos aplicar para que pueda ser una realidad, que demos un mensaje claro y evidente de que Yahvé, el Señor, es el único Dios y es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.